Gracias, Natalia. Dios les bendiga a todos, bendiciones. Esperemos que están contentos y felices en el sábado de Jehová, ¿verdad? Amén. Hay bendición para cada uno de los que están presentes. Bien, tengo el privilegio de presentar al siervo que Dios ha escogido para exponer la palabra de Dios en esta mañana. Es el pastor Pedro Canales. Le acompaña a su esposa Trini, bienvenida. Ellos vienen desde Carolina, muchos lo conocen. El pastor pues fue presidente de la Asociación Adventista del Este, ha ocupado diversos cargos ahí en esa asociación como secretario ministerial y otros más. También fue director del Departamento de Teología allá en la Universidad Adventista de las Antillas y ha aceptado la invitación de estar con nosotros. Él no quería que yo dijera todas esas cosas, pero es un buen amigo y hay que, ¿verdad?, presentarlo debidamente. Y fue el primer pastor, cuando comenzó su ministerio, comenzó en Levittown, Sabana Seca y Cataño, ¿verdad? Así que ustedes lo conocen. Sabemos que va a ser de bendición, pastor, que Dios te utilice poderosamente y gracias por estar con nosotros. ¿Está bien? Gracias, feliz sábado. Bueno verte, hermano, Dios te bendiga. Estoy tratando de acordarme tu apellido, se me olvidó. Pon. Estoy buscándolo en la memoria, pero tú sabes, ya la memoria está media gastada. La grabé la Marrero, Tere. Sí, tuve el privilegio de ser pastor en esta iglesia, fue mi primer distrito. Siempre recuerdo, el que me recibió fue el hermano Roberto Mendoza, que descansa en el Señor, gordito. Él venía así caminando, gordito, y él siempre sonriente, y él fue el que me recibió cuando llegué aquí, hermano Roberto. Claro, no estábamos en esta iglesia, estábamos en una iglesita que lo que había eran abanicos. Sí. Había una hermana que era pentecostal, la hermana Carmen, la viejita que vivía al frente, que a cada rato venía al culto, ¿te acuerdas de ella? Sí. Él me decía el hermano pastor, como hablan los pentecostales. Muchas memorias que vienen a la mente, pero como el tiempo es corto y el sermón mío es largo, no voy a ponerme a hablar porque me dijeron que yo podía hablar todo lo que quisiera, pero ustedes se van ahorita. Así que aquí llegamos con una hija, la mayor nuestra, Priscila, y hasta las 2:30, ok, eso es una hora, pues yo creo que sí puedo. Llegamos con Priscila acá y salimos de aquí a Bayamón, aquí hay algunos hermanos de Bayamón, ve a Papo por ahí, Papo, un abrazo. Y seguimos viviendo aquí en Cataño porque teníamos casa en Cataño, así que fue bien suave. Me acuerdo que Raúl García, que era el papá de Vilma y de Carmen, tenía una tiendita de dulce. ¿Dónde era que tenía la tiendita de dulce? En Cataño, ¿verdad? En el terminal, sí, vendía dulces ahí. Y yo me lo veía casi todos los días porque él nos encontramos en el camino. Gracias. Gracias, hermano. Entonces, por si acaso me quedo sin gasolina en el camino. Nada, hermanos, quiero decirle que estoy muy contento de venir aquí, un poquito medio nervioso, no sé por qué, después de tantos años. Yo llegué aquí en el año 1984, para aquellos que pues, puedan pensar. En ese tiempo no habían celulares. Era bastante bueno eso porque la gente no se concentraba en otra cosa. La gente pasaba una de dos cosas, o escuchaba el sermón o se dormía, pero no se entretenía con otra cosa. Hoy día pues tenemos el celular, la tableta, ¿verdad? Estaban apenas saliendo las computadoras. Wow, estoy hablando de historia antigua, como que ya me estoy haciendo viejo. Sí. Muchos de ustedes eran unos muchachitos. Fondo tenía el pelo blanco, ni Marrero. Marrero todavía andaba, era policía todavía en ese tiempo. Tere. Bueno, yo cumplo en el mes de septiembre 65 años. Así que ha llovido bastante. ¿Cómo es, ma? ¿Tú me llevas un montón? ¿Cuánto tú tienes? 88. Has comido mucho arroz con habichuelas. Sí, la nena de Jules, Chara es una nenita. Tengo una foto de ella con mi hijita, la tengo todavía. Mi hijita es un poquito más joven, pero Charita tenía como 3 años en ese entonces más o menos. Ay. Que mucho ha llovido, ¿verdad?
Yo le contaba a los hermanos allá que, a ver, los que estaban en aquel tiempo, la hermana Bobé, la familia, yo me acuerdo cuando, a ver, los fines de año nosotros hacíamos, en ese tiempo, ¿verdad? Hoy día las iglesias son como más diferentes, pero en ese tiempo nosotros hacíamos, por ejemplo, el Día de Acción de Gracia lo hacíamos distrital, ¿se acuerdan? A las 5 de la mañana, 5:30. Ahí tempranito hacíamos el servicio, desayunábamos, ya a las 7 de la mañana la gente se iba para su casa. Y la Santa Cena la hacíamos distrital, la última del año la hacíamos juntos. Dios se acuerda, yo varias veces trasladábamos como eran 3 iglesias y habían más miembros en aquel entonces. Teníamos las 3 mesas, poníamos la de la iglesia de Cataño, la de Sabana Seca y Levitón, y después cada uno llevaba la suya a su iglesia. Eran bonitos tiempos. Claro, hay un dicho que dice que no todo tiempo pasado fue mejor, pero era un tiempo bonito. Ahora, yo quiero hablarles a ustedes de algo que se titula Viviendo una vida que perdura. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Todo padre que es responsable, antes de que le llegue la hora final, debe hacer un testamento. Ustedes saben los terribles problemas que se arman cuando no hay un testamento. Que si hay que hacer declaratorias de heredero, que si yo quiero esto, que si yo quiero lo otro. Es una situación bastante complicada. Dicho sea de paso, Elena de White dice que debemos hacer un testamento. Y ella dice, la muerte no va a llegar más rápido si tú haces el testamento. Y es verdad, porque yo hice el mío hace más de 15 años. Creo que María trabajaba en fideicomiso en ese tiempo. Imagínense, hace tiempo. Y yo lo hice y todavía estoy aquí, ¿verdad? Así que hay que arreglar los asuntos antes de uno irse porque no es fácil, ¿verdad? Un testamento no es otra cosa que lo que usted quiere que le pase a la próxima generación. Allí se refleja la acumulación de sus cosas, de los recursos que han sido el esfuerzo suyo durante toda su vida, casas, carros, cuentas de banco, si es que hay, propiedades. Es decir, usted ha creado un legado material que usted quiere que pase a su generación próxima. Y la pregunta que yo quiero atraer a colación hoy en esta mañana es, a través de lo que vamos a estudiar con el caso de Elías, es qué tipo de legado usted va a dejar detrás de usted. ¿Qué tipo de legado va usted a dejar cuando ya usted no esté aquí? ¿Cuánto de Dios usted le estará transfiriendo a sus hijos? ¿Cuánto de Dios usted le estará transfiriendo a sus nietos, a sus generaciones posteriores? Dios nunca tuvo la intención de detener su programa en cuanto al plan de salvación. No hubiese un legado delante. Dios no se va a detener si usted no hace el testamento. Va a ser más difícil la vida para los que le siguen a usted. Pero si usted lo hace y si usted le delega a Dios o le transfiere a Dios a sus hijos, va a ser mucha bendición cuando ya usted no esté. Fíjese que en el Salmo 71, versículo 18, Dios nos dice que el poder de Dios debía ser transferido de una generación a otra. El poder de Dios debía ser transferido de una generación a otra. Miren, allí dice el Salmo 71, 18, aún en la vejez y en las canas, Dios no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tu poder a todos los que han de venir. Es importante esto de dejar un buen legado cuando nos vamos de este mundo. Yo he tenido la oportunidad, y yo sé que algunos de ustedes, de estar en funerales de personas que no dejaron una buena huella en el mundo, por lo menos dentro de su familia. Y a veces usted dice, oye, por aquí nadie llora. Y la razón por la que no lloran es porque la persona no dejó nada por qué llorar. No estoy hablando solo materialmente, a veces emocionalmente. Fue una persona maltratante, fue una persona abusadora, descuidó a su familia y sencillamente se murió. Y la familia va y asiste al funeral porque, bueno, es como un deber, ¿verdad? Que uno tiene. Pero no dejó nada. Eso es triste. ¿No es cierto? Es muy triste. Bueno, en adición
o además de las cosas que usted va a dejar cuando usted muera o que usted va a pasar adelante, la pregunta entonces es, ¿cuánto de Dios voy yo a transferirle a la próxima generación? Porque yo quiero decirte que si lo único que tú le dejas o el legado que tú le puedes dejar a tus hijos, a tu familia, es una buena propiedad, una buena cuenta en el banco, cosas materiales, y usted no le deja a Dios, lo que va a haber es un problema, porque uno va a decir, esto me toca a mí, esto te toca a ti, papi dijo que esto es mío, aquello, y ustedes saben todos los líos que se arman con las herencias y hasta muertes hay. Y la razón por la cual Dios te quiere a ti asociado en un ambiente espiritual es para que tu legado espiritual también pueda ser transferido a otros a través de ti. Así que nosotros ahora, viendo esto, nos encontramos que Elías ya está listo para ser trasladado, su tiempo ha llegado, es el tiempo de ser traspasado de este mundo hacia Dios. Es decir, ya el tiempo de Elías de transferir su herencia espiritual había llegado, para que el plan de Dios pudiera continuar con la próxima generación después que él se hubiera ido. Saben, es un gran problema cuando un líder se va y no deja a nadie para que lo sustituya. Y pasa en los gobiernos, y pasa en la iglesia, pasa en los líderes también, porque ellos piensan que ellos van a estar todo el tiempo. Y cuando ellos se van, a veces las cosas no funcionan bien, porque no se ha ocupado de dejar a alguien que siga el plan espiritual. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu legado espiritual? ¿Cuánto de lo que tú has visto en tu vida, cuánto de lo sobrenatural que Dios ha hecho en ti, cuánto de esas cosas grandes que Dios te ha dado y que Dios se ha mostrado en ti, tú le vas a dar a sus hijos? Que ellos puedan saber que Dios ha sido bueno contigo, que Dios se ha manifestado de maneras que solo tú puedes pasarle a tus hijos porque tú tuviste la experiencia. ¿O solo van a hablar ellos del dinero y de lo que le dejaste? Sería triste si nuestros hijos, nuestra familia, cuando no estemos, hablen solo de lo que dejamos y no puedan decir, ¿cuántos recuerdo los cultos que mami y papi hacían? ¿Cuántos recuerdo cuando veía a mi papá orando y a mi mamá orando por nosotros? Ese es el legado que nosotros debemos dejarle a nuestros hijos cuando cantábamos los himnos. ¿Cuántos recuerdo cuando papi iba a la iglesia o mami nos llevaba a la iglesia? Yo recuerdo a una hermana, me decía con lágrimas hace unos años, en un lugar del mundo donde yo he trabajado, me decía, pastor, yo le digo a mis hijos, vamos a la iglesia y no quieren ir. Y dice, yo lo digo con lágrimas en mi corazón porque cuando yo era niño, ellos querían llegar temprano a la iglesia, querían estar con sus amiguitos y yo decía, no se preocupen, eso no es. Y yo siempre llegaba tarde y no les daba la oportunidad. Y ahora ellos me dicen a mí, ¿y cuál es tu prisa ahora si cuando queríamos llegar tú no tenías prisa? Y ella me decía eso muy triste porque ya los hijos no estaban viniendo a la iglesia. Cuando ellos querían ir, ella no tenía prisa por llegar y llevarlo, porque ellos querían estar con sus amiguitos en la escuela sabática y compartir. Pero ella no tenía prisa para llegar. Había tenido una semana muy ajetreada y cansada y el sábado estaba muy cansada, así que llegaba solo para el culto. Pero los niños crecieron y ahora cuando ya ellos tenían decisión, ya no tenían mucha decisión. ¿Qué legado le damos a nuestros hijos? Es bien importante, hermanos. Si nosotros no le damos un legado espiritual, solo van a hablar de dinero, de casas y carros, porque no hubo una presencia espiritual y sobrenatural, una experiencia que le diera esa realidad de Dios en sus vidas. Y las cosas que ellos van a recordar es lo que le diga a otra persona, lo que alguien le comunique, porque no tenías tú mucho que decir en cuanto al Dios y cómo al Dios que se había movido en tu vida, o Dios no se había movido en tu vida como tú esperabas. Así que estamos aquí, nos encontramos con lo que pasó, el pedido que le hizo Eliseo a Elías, segunda de Reyes. Dice que en cuanto pasaron, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado. Y en Eliseo le dijo, bueno, yo lo que te pido es que me des una doble porción de tu espíritu. Wow, imagínense ustedes. Es decir, él lo que le dijo es, dame una doble porción del espíritu en ti. Yo quiero tener el doble de Dios que tú tienes. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Wow. Y miren,
Él quería una doble porción. ¿Y qué le dijo Elías? Dura cosa has pedido. Porque cuando ustedes leen en Primera de Reyes la manifestación del poder de Dios en Elías, óyeme, Elías, Dios estaba ahí todo el tiempo detrás de Elías. Y ahora Eliseo le dice, yo lo que quiero es que en vez de una cucharada, yo quiero 2 de esos que tú tienes. Ese es el legado que yo quiero que tú me des. Y cuando ustedes leen en Segunda de Reyes, ustedes van a ver que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Hizo mucho, bueno, hasta el final, después que se murió, que le habían echado en la tumba, tiraron un muerto ahí en los huesos. ¿Y qué pasó? Claro, no fue él el que lo despertó, pero dice que revivió cuando cayó en los huesos. Parece que quedaban unos rasgos por ahí del Espíritu Santo todavía y lo despertó. Tremendo, ¿no? Pero saben, tristemente, el ser humano hoy día, cuando tú le preguntas qué quieres, no es eso lo que quieren. Queremos a veces una doble porción. Y la gente a veces van a la iglesia porque quieren la bendición de Dios. Yo quiero mi bendición, yo quiero mi tiempo. Pero no están pensando a veces en cosas espirituales. Están pensando que Dios me dé más dinero, más riqueza. Por eso el ministerio de la prosperidad sigue avanzando y la gente llega a la iglesia pensando que si yo doy 100, Dios me va a dar 200. Y así por el estilo, como si Dios fuera una máquina de tragamonedas que usted le echa a ver si le da más. Yo quiero una doble porción de Dios en mí. Y fíjese, eso no es un invento que hizo Eliseo. En Deuteronomio 21, 17, allí nos dice que la doble porción era para el primer hijo, para el primogénito. ¿Por qué le daban una doble porción al primogénito? Porque él iba a tener más responsabilidades, iba a tener más necesidades y más situaciones que resolver. Allí lo dice bien claro. Primogénito tenía que tener más porción. Así que Eliseo dice, yo quiero el doble de Dios que tú tienes, porque yo quiero invocar la responsabilidad espiritual para poder servir a los demás. Todos nosotros, hermanos, especialmente los hombres que están aquí, debemos pedirle a Dios una doble porción de su espíritu, porque ustedes tienen una responsabilidad para el bienestar de su familia, de su esposa, de sus hijos y aún de sus nietos, porque usted tiene que transferirle la gracia que Dios ha tenido con ustedes. Así que yo necesito una doble porción del Espíritu de Dios. Así que Eliseo pidió algo grande, pero pidió algo grande espiritual, y eso está bien, eso está bueno. Él hizo algo que nosotros hemos pasado por alto. Él hizo una petición a Dios, lo que significa que él hizo lo espiritual más importante que lo material. Todos nosotros sabemos que lo material es importante porque todos necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos ropa, necesitamos las cosas que tenemos, ¿verdad? Las situaciones ameritan que tengamos lo que tenemos y necesitamos comida en el estómago, que ya mismo algunos, si no tienen hambre, ya la van a tener. Pero, aunque necesitamos eso, no estoy sugiriendo que lo material no es importante, pero siempre es un problema cuando lo material viene primero. Porque ustedes y yo sabemos que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Nosotros oramos por las cosas y luego recogemos cualquier migaja que caiga por ahí. Pero Dios dice, busca primero. Y a través de toda la Biblia, Dios dice, yo quiero ser el primero. Dios quiere ser el primero. Yo quiero ser primero en todo. Dios tiene que ser primero. No puede ser de otra manera. Primero en todo, que Jesucristo tenga el lugar en todo. Fíjese que en la Biblia dice en el libro de Corintios que en el primer día de la semana la gente ponía aparte sus ofrendas. ¿Qué era lo que hacía primero? Separar lo que era de Dios. Dios primero esto, primero aquello. Porque Dios dice, yo soy el único Dios, yo soy el primero, yo soy el único. Yo quiero ser el primero en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso. Sencillamente porque no hay otro como Él. No hay nadie que se le asemeje, no hay nadie que se parezca a Él. No hay alguien que te pueda suplir el oxígeno y el aire. Y el sol y todo lo que tenemos es de Él. Y por eso Él dice, yo merezco y demando ser el primero en todo. Ese es nuestro Dios. Así que Eliseo dice, yo quiero más de ese Dios. Y Dios dice, yo quiero ser primero.
Saben, si ustedes han jugado béisbol o lo han visto, saben que si usted da un buen batazo y usted corre y usted empezó a correr las bases y cuando pasa se saltó la primera y no la tocó, aunque pise todas las demás y llegue al home, es out. Está fuera. Hay personas que quieren vivir la segunda, la tercera, no quieren a Dios primero en su vida, no quieren experimentar lo natural en su vida, quieren todo lo demás y quieren dejarlo primero, que es Dios. Recuerden, Dios no está interesado en darle a la persona lo sobrenatural si están dispuestos a pasar la primera base y no tocarla. Dios quiere saber que Él es el primero para que Él pueda tenerte en cuenta. La historia de Salomón lo presenta muy bien. ¿Recuerdan Salomón? Salomón estaba construyendo el templo y Dios le dice, wow, ¿qué tú quieres? Pídeme lo que tú quieras. Y él le dice, Señor, yo lo que quiero es que tú me des entendimiento, que me des sabiduría para guiar a este pueblo. Ayúdeme a entender. Wow. Y Dios le dijo, Salomón, como no pediste dinero, no pediste cosas, sino que pediste una visión espiritual, yo te voy a dar esa visión espiritual. Yo te voy a dar eso que me pediste de sabiduría y esa visión espiritual. Pero aparte de eso te voy a lanzar unas cositas más por ahí para que no tengas problemas. Y le lanzó muchas cositas porque Salomón se convirtió en el hombre más rico que hubo sobre la tierra. Pero Salomón puso lo espiritual primero. Así que yo quiero una doble porción. Yo quiero tanto de Dios como tú tienes, dice Eliseo. El doble de lo espiritual, el doble de lo sobrenatural. Yo quiero a tu Dios simplemente vibrando sobre mí. Eso es lo que yo quiero, Elías. Y todos sabemos, Elías le dijo, bueno, está difícil, pero si tú me ves cuando yo me vaya, pues te lo vamos a dar. Y si no, pues no vas a tenerlo. Ahora, fíjense ustedes, tú vas a obtener lo que tú ves. You're gonna get what you see. No de otra manera. Así que él le dijo, vas a tener lo que ves. Ahora, ¿qué era lo que le estaba diciendo en realidad Elías a Eliseo? Él estaba diciendo, Dios te va a dar solamente el doble de lo que había en mí, si es claro que tú estás mirando a las cosas espirituales. Él te va a dar el doble, pero tiene que ver que tú estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. Si tú ves el mover de Dios llevándome de aquí, lo que significa que lo iba a ver cuando se trasladara, entonces Dios te dará una doble porción. Pero no te va a dar una doble porción si tú no estás mirando a lo espiritual. En Efesios 1:18 Pablo dice que tenemos que tener los ojos espirituales y que Dios nos dé una visión espiritual para que podamos ser iluminados. Una de las razones por la que no vemos muchas más cosas espirituales, hermanos, es porque no miramos a las cosas espirituales. Dice Pablo que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y a veces el mundo nos asfixia, nos compromete tanto con las cosas de esta vida que se nos hace difícil mirar lo espiritual. Miramos a las cosas de manera secular, de manera carnal, de manera mundanal. La miramos humanamente, lo miramos popularmente o materialmente. Miramos a las cosas desde un punto de vista material, desde el punto de vista del mundo. Y luego, si queda algo de tiempo, entonces traemos a Dios a la ecuación. Tristemente, así nos pasa. Eso se llama, en vez de la canción Firmes y Adelante, se llama Firmes y Hacia Atrás. Lo que Dios dice es que si tú no puedes ver las cosas desde la perspectiva de Dios, Dios no te va a dar a ti la doble porción de su espíritu. Para verlo a Él, ¿para qué Dios te va a dar eso si tú estás pendiente de otras cosas? Porque mucha gente quiere tener a Dios, pero rehusamos ver la perspectiva de Dios, no lo vemos. Y como te dije, Dios no te va a dar más de Él si tú no puedes ver. Dios quiere saber que tú estás mirando a las cosas espirituales. Si no me puedes ver cuando me vaya, si no me ves cuando salga de aquí, aún ahí es cuando tú vas a conseguir más de Dios, le dice. O de otra manera, a ti y a mí Dios nos va a dar tanto de Él como tú y yo podamos manejar.
Dios no va a dar tanto de Él como tú y yo podamos manejar. Dios no va a desperdiciar a Dios en ti y no va a desperdiciar a Dios en mí, porque Dios tiene demasiado autoestima, déjeme decirlo. Él lo dice bien claro, yo soy Dios y no hay más nada. Él sabe lo que Él es. Y por lo tanto Dios no va a perder el tiempo en ti si tú no estás interesado en eso. A Él le gusta mucho ser Dios. Y Él no se va a revelar a ti misma o a ti mismo como Dios si Él sabe que la persona no aprecia lo que es tenerlo a Él. Y Dios sabe si tú lo aprecias y Él sabe que tú lo aprecias por el lugar donde tú lo pones. Si Él es primero o después. La pregunta es, ¿estás tú mirando las cosas desde la perspectiva de que Dios es primero? ¿O Dios solamente es la respuesta, la goma de respuesta, como decimos, cuando se nos vacía el mundo? Entonces lo buscamos, la llanta de respuesta para que Él nos resuelva. Yo quiero una doble porción. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Él en mí. Ahora vamos a volver al capítulo 19. En el 1 Reyes 19:19 dice que Elías partió de allí y halló a Eliseo, el hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él, háganse la imagen, delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él el manto. En otras palabras, Elías señaló a Eliseo como su sucesor. Porque pasar el manto o poner el manto sobre alguien era el símbolo de que usted lo estaba bendiciendo y que usted le estaba pasando la herencia a esa persona. Ahora, fíjense ustedes que allí dice que Eliseo estaba con 12 yuntas de bueyes. Si usted podía tener 12 yuntas de bueyes, ¿quiere decir que eran cuántos? ¿Cuántos bueyes llevaba Eliseo? 24, arando la tierra. Así que Eliseo debió ser un tipo fuerte también, ¿no? Porque los bueyes jalan mucho, ¿verdad? Pero aparte de eso, tener 24 bueyes te hacía una persona en una posición económica buena también en ese tiempo, una comunidad agraria. Así que él estaba viviendo la buena vida, le iba bien, tenía mucha tierra. Para tener tantos bueyes tenía que tener mucha tierra. Vivía bien chévere. Y Eliseo, que estaba viviendo cómodamente, viviendo la buena vida con la familia, ahora Elías le dice a Eliseo: te vas, te voy a dar el manto de sucesión y tú vas a seguir el ministerio profético. Entonces dice que él dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. Yo leí eso en menos de medio minuto, pero matar los bueyes, prepararlos, coge un buen periodo de tiempo, ¿verdad? Después cortar la leña, que eran los yugos y todo, y hacer el fuego. Así que probablemente Eliseo tuvo todo el día haciendo eso. Pero después decidió seguirlo. Pero vea usted, hermano y hermana, si usted no está viendo más de Dios, quizás usted tiene que darle a alguien un beso de despedida. Si tú no estás viendo más de Dios, no puedes seguir llevando la vida que estás llevando de costumbre. Si tú quieres ver más de Dios, es probablemente que tú tengas que deshacerte de algunas cosas. Yo te voy a dar el doble como mi sucesor, pero si tú no consigues esta cosa, vas a terminar pidiéndome más tarde, como dice en 2 de Reyes capítulo 2. Eso significa que tú vas a tener que a lo mejor darle un beso de despedida al papá o a mamá, o un beso de despedida al buey. En este caso sería la riqueza, ¿verdad? Lo que tú posees.
Hay gente que no se puede desprender de lo que tiene, quieren tener todo y no tener nada. Yo recuerdo una hermana de la iglesia donde yo iba cuando era un niño. Ella era adventista, su esposo no era adventista, entonces todavía lo recuerdo eso, porque a veces yo paso por la casa y lo veo. Ahora, bueno, él decidió venir a una campaña que dio el pastor Quiles hace ya muchos años, los años 70. Y él empezó a estudiar la Biblia y se interesó. Él fumaba, dejó de fumar, empezó a visitar la iglesia. Pero él trabajaba los sábados, trabaja en uno de los hoteles ahí de Dorado, Cerro Malo, uno de ellos. Y la hermana se preocupó porque si él iba a dejar de trabajar, porque el sábado tenía que trabajar y ahí no podía. Entonces ella lo desanimó a que siguiera visitando la iglesia. No, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a estar? Bueno, ahora ninguno de los dos van a la iglesia, ni los hijos. Ya están viejos, yo los visité, están mayorcitos. Y pues, son gente buena. También eran personas que no tenían quizás mucha, ¿verdad?, educación formal. Pero ella estaba pensando en lo material. Al final él nunca más volvió a la iglesia. Y al final ella decidió quedarse con él en la casa. ¿Qué es lo que realmente es importante para nosotros, hermanos? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, Dios se encarga de eso. Ese no es problema suyo ni mío, es problema de Dios y Él se va a encargar de ello. Muchas veces no recibimos más de Dios porque no estamos dispuestos a dar el beso de despedida. Hemos llegado a estar tan apegados que cuando Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel espiritual, estamos tan abrazados a lo que tenemos, a donde estamos, que no estamos dispuestos a sacrificar eso para obtener más de lo que Dios quiere darnos. La mayoría de nosotros tenemos un grado de educación, unos tienen su escuela superior, otros tienen bachillerato, otros tienen maestrías y otros han alcanzado doctorados. Lo que significa que al final de la escuela secundaria, si es que usted tiene un bachillerato o más de eso, usted decidió que usted no se iba a quedar con la escuela superior, así que usted decidió alcanzar algo más de lo que este mundo ofrece. Así que fue y estudió, a veces de noche, trabajando y estudiando. Se sacrificó porque usted quería algo que lo hiciera más mercadeable en el mundo y para que usted pudiera tener más oportunidades de trabajo. Y lo logró y a lo mejor conseguir más dinero. Así lo que usted hizo fue una decisión de invertir en su educación para así aumentar sus posibilidades en este mundo. Y lo hizo con mucho sacrificio, con préstamo, beca, lo que fuera. Usted hizo asignaciones, tareas que usted no quería hacer. Usted leyó libros que usted no hubiera leído si no fuera porque tenía que tomar esa clase. Yo doy clase en la Universidad Adventista, ¿verdad? Entonces, en la Universidad Adventista tenemos como 600 estudiantes que no son adventistas, la mayoría. Y entonces, todo el estudiante que estudia en la Universidad Adventista tiene que tomar 12 créditos en religión. Óigame, ¿qué problema con los estudiantes de enfermería, de psicología? Y ellos no quieren estudiar eso porque ellos fueron a estudiar enfermería, fueron a estudiar biología, pero tienen que tomarlo. Y a veces te ponen unas historias, a veces que se le mueren los papás y eso, y es verdad, ¿no? Pero hay otros que hacen unas historias ahí que yo digo, bueno, es difícil para ellos. Pero aún así ellos estudian porque ellos quieren lograr su meta de ser enfermeros y lo que ellos quieren lograr. Pues eso es lo que quería. Mi querido hermano, yo quiero decirte una cosa. Si usted está dispuesto a hacer todo eso por el mundo, usted tiene que estar dispuesta y dispuesto también a hacer el sacrificio que sea para el mundo que está más allá. El problema, yo quiero decirte, es que lo que tú necesitas en este mundo, mucho de lo que tú necesitas en este mundo viene de ese mundo más allá. Dios es quien te lo provee. Pero si tú no haces una inversión en ese mundo, si tú colocas tus huevos, como dicen por ahí todos, en la misma canasta, en la canasta del mundo, cuando este mundo se vaya, cuando este mundo colapse, cuando este mundo, que ya mismo va a ser, porque la situación no está fácil, ya como decían antes,
que los huevos estaban a peseta, ya literalmente están casi a peso. Ustedes saben que es así. Por lo menos podemos decir, los huevos están a 75 chavos, no a pesetas, están a 3 pesetas. La situación cada vez va a ser peor, el mundo no va a ser más fácil, cada vez va a ser más difícil. Eso no fue lo que dijo Jesús. Eso no es lo que estudiamos en la lección. Esta semana dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No va a ser fácil. Solo confía. Yo lo vencí al mundo y tú lo puedes vencer si estás conmigo. Pero no es que nos va a ser fácil. Vamos a tener que trabajar duro para eso. Si tú no inviertes en el mundo, en el más allá, cuando este mundo colapse, no habrá nada en lo que tú te puedas apoyar. Porque si tu inversión está todo en este mundo, tú no vas a tener a nadie para darle un beso de despedida, como hiciste con tu educación y tu título para este mundo. Como tú querías este mundo es todo lo que vas a tener. Y eso es triste. Es por eso que hay muchas casas, pero no hay muchos hogares. Es por eso que hay mucha gente con dinero, pero hay una gran cantidad de miseria a pesar del dinero. Es por eso que podemos manejar automóviles, pero no tenemos a dónde ir. Y es por eso que hay mucha información en los medios, en todos lados, pero la gente vive en medio de la ignorancia. Porque las personas han acumulado en este mundo, pero no están dispuestos a hacer sacrificios en el mundo más allá. Y se andan preguntando, ¿por qué ellos no pueden obtener más de Dios? Bueno, no han visto más de Dios porque ellos quieren una doble porción, pero ni siquiera han logrado una porción. Y si tú no tienes una sencilla porción, ¿cómo puedes pretender tener dos? Si con los de a pie te cansaste, ¿qué será cuando corras con los de a caballo? Queridos hermanos, lo que muchos quieren hacer es ser oyentes en la vida cristiana. Ustedes saben que en las universidades hay clases de oyentes. Usted va, da un paguito, pero usted solamente se sienta a escuchar. Usted no hace asignaciones, usted no hace tarea, usted lo que quiere es la información que le da el maestro. Y hay muchos que hacen clases de oyente en la vida cristiana. ¿Verdad? Yo quiero la información, pero no el trabajo, no, esa monografía, ese proyecto a mí no me lo dé. Yo quiero escuchar lo que usted tiene que decir. Quiero que me enseñe la información, pero no me des asignaciones, no me des pruebas, no me des lectura, solo dame la información. De hecho, mucho de lo que la iglesia hace, la iglesia adventista hoy día se ha convertido en una clase de oyente cristiano. Los hermanos vienen, van a la iglesia, están comprometidos con venir a la asistencia a la iglesia. Yo quiero escuchar el sermón, yo quiero escuchar la información que me dan en la iglesia, pero no me pidas que haga nada por ella, no me pidas que me meta en el trabajo misionero, no me pongan en un puesto, yo no quiero, yo estoy de vacaciones. No me pidas que sea aprobado en cuanto a ello, no me mandes pruebas, no me pidas que me comprometa, pero yo voy a venir fielmente a la clase, yo quiero la información. Así es, muchos quieren clases de educación cristiana como oyente y se preguntan, ¿por qué no he recibido notas espirituales? Es que no te matriculaste. Tú solamente vienes a escuchar, pero si tú no haces las tareas, las notas no van a llegar, ¿no es así? Papá, no llegan. Saben, hay gente que quieren títulos en el mundo. Quieren grandes títulos de doctorado, PhD, todas esas cosas, ¿no?, que la gente tiene. Pero ni siquiera se gradúan de primer grado en el reino de Dios. Y como resultado de eso es que tenemos un gran número de personas en la iglesia, pero tenemos muy pocas personas experimentando a Dios en lo sobrenatural, en lo poderoso. Porque ustedes saben lo poderoso que es Dios, ¿no? Yo el otro día estoy haciendo el año bíblico y el otro día leí la historia de Ezequías. Ustedes saben, Ezequías se enfermó y viene, Dios le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías que arregle todo, que se va a morir. Y va y se lo dice.
Ezequías se puso a llorar, se puso contra la pared y empezó a orarle a Dios. Y Elías se fue, Isaías. Y cuando estaba en el patio del reino, Dios le dice, vuelve porque yo cambié ya. Escuché la oración de Ezequías y va y le dice, te voy a dar 15 años más. Necesitas una señal, o que el sol se adelante o que se vaya hacia atrás. Él dice, para adelante es fácil porque para allá es que va, que mándalo para atrás. Y Dios lo hizo. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y cuando Josué estaba en la batalla allí con el pueblo, que le levantan la mano a Elías y el sol se detuvo. Y eso es una cosita sencilla que Dios hace, porque Dios puede hacer que tu corazón lata más de 100,000 veces por día. El Señor puede hacer que tus riñones funcionen bien, que si no funcionaran necesitarías tomarte al menos 100,000 vasos de agua al día. Pero funcionan bien. Y eso tú no te das cuenta, pero eso está ocurriendo ahora en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Pero no experimentamos más de Dios sencillamente porque no queremos, hermanos. Dios está ahí. Hay una canción de Lily Goodman que dice, tengo tanto para darte, que está en la Biblia también el texto. Dios tiene tanto para darnos, pero tenemos que buscar su rostro. Tenemos que buscarlo en oración. ¿Saben? Dios te dice, sígueme. Dios quiere que tú le sigas, pero la pregunta es, ¿te ha pedido Dios que le des un beso de despedida a alguien a quien tú amas tanto? ¿Te ha pedido Dios que le des un beso de despedida a los activos que tú acostumbras a manejar, a tus amigos, a quienes no quieres dejar? Porque tú no quieres tener la doble porción. Tú quieres tener la doble porción, pero no quieres dejar al otro. A veces hay que dejar al otro si tú quieres a Dios. Y mucha gente se mantiene alejados de lo que Dios quiere hacer en su vida sencillamente porque no se quieren mover de donde están. Y en Segunda de Reyes, al comienzo dice, aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive mi alma, vive tu alma, que no te dejaré. Le dijo Eliseo, desciende pues a Betel. Ahora, si no estás viendo lo espiritual, no estás viendo lo que está ocurriendo aquí. Fíjese que él va y le dice a Eliseo, yo no quiero que tú vengas conmigo el resto del camino, quiero que te quedes aquí. Y él le dice, no, yo no me voy, donde tú vayas, yo voy a ir. Tú no me vas a dejar detrás, yo me voy contigo. Y entonces, claro, nunca era la intención de Elías que Eliseo se quedara, era una prueba, ¿ok? Elías estaba tratando de dejarlo atrás, pero era mostrando a ver si realmente tú estás interesado en lo espiritual, tú vas a seguir o te vas a quedar. Y yo quiero decirte que Dios va a probar tu compromiso, porque Él no solo cree lo que tú dices, porque cualquiera puede hablar fuerte, podemos decir, oh, mi Dios es tan grande que no lo puede, tan alto que va más arriba de mí, mi Dios es tan abajo que yo no puedo ir más allá, mi Dios es grande, es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, y todo eso muchas veces es simplemente ruido. Dios quiere que tú lo experimentes, que como dijo Jesús, que de tu interior corran ríos de agua viva. Que tú puedas sentir que eso te mueve dentro de ti, que el Espíritu dé el poder para poder ser un hijo o una hija de Dios que glorifica su nombre. Oh sí, yo quiero saber si estás comprometido, dice Dios, no solo en tus palabras, sino en tus pies. A veces que las personas se comprometen en la palabra y a veces yo, hermano, ¿cuánto vamos a salir? Y todo el mundo levanta la mano y a las 3 no llega nadie, o llegan 2 o 3. No es con palabras, es con acciones que Dios quiere ver que tú y yo lo amamos y lo seguimos y lo amamos, como dice el texto que vimos esta semana, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, es con todo el ser, con todo lo que tenemos y con todo lo que tendremos también. Y dice Elías, quédate atrás, y le dice, no, yo voy contigo. Y luego ustedes saben, vinieron los muchachos, los profetas que estaban allí y le dijeron, ¿sabe que se van a llevar al profeta hoy? Dice, quédense callados, tranquilos, no hablen. Y luego nuevamente Eliseo le vuelve a decir que lo deje, ¿verdad? Y él no se queda. El versículo 3 y 4. Dice, luego siguieron a Jericó después de todo esto. Le dijo, yo no me voy, yo voy contigo a Jericó. Y vuelve y le dice, y él no se queda. Pero ahí no se termina. Luego Elías le dijo en 2 de Reyes 2:6,
te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y se fueron los dos. 3 veces le dice, vete. No sigas adelante. Es una prueba. Y Dios, como te dije, hermano, va a probar tu compromiso con Él. Cuando la situación se ponga difícil, ¿de parte de quién nos vamos a quedar? Ya sea si vienes al frente cuando hay un llamado, o ya sea que creas que Dios es real. Cuando sacudes la cabeza, si eso era correcto y tú dices que no. Cuando dices amén, ya sea que estés hablando, Dios va a probar si tú vas a ir. Y si vas a continuar yendo en los diferentes terrenos de la vida. ¿Cuál es el nivel de nuestro compromiso? Porque es muy fácil venir a la iglesia. En la iglesia no tenemos competencia. Todo el mundo está de acuerdo en la iglesia. Bueno, a veces nos ponemos en desacuerdo, pero en términos generales estamos de acuerdo. Creemos en el mismo Dios. La pregunta es, ¿cuán comprometidos estamos? ¿Seguirás viajando porque quieres la doble porción? Aun cuando venga lo difícil, tú dices, Señor, de aquí me sacan cuando me muera, pero aquí yo me mantengo firme contigo. Porque tú quieres un milagro. Esto no es un juego que estamos jugando. Tú quieres lo sobrenatural. Y lo triste es que en la iglesia no tenemos a veces los suficientes Elías para dirigir a los Eliseos de la vida. En otras palabras, pasamos mucho tiempo siguiendo a la gente equivocada. Y cuando no seguimos a lo que debemos seguir, no vamos a recibir la porción. Muchos de nosotros tenemos abuelos. Ellos no tienen las cosas que nosotros tenemos. No tienen los estilos de vida que muchos de nosotros tenemos. Pero muchos de ellos tienen más Dios del que nosotros tenemos. Porque en lo peor de las cosas ellos estaban comprometidos. Viajaban largas distancias para llegar al templo y no tenían carro. Nosotros estamos en una mejor situación social, financiera, económica y no sabemos mucho de la obra de Dios, pero cuando uno habla con esos viejitos y de cómo Dios los guió, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que ellos podían alabar a Dios sin tener nada? Y nosotros, aún teniéndolo todo, se nos hace difícil abrir la boca para cantar. Cuando tenemos tanto, hasta un aire acondicionado. Antes lo que había era un abanico que tiraba más calor que otra cosa, ¿verdad? Fuego, sí. ¿Cómo es que esta gente podía estar tan comprometido cuando había tantas limitaciones? ¿Cómo ellos podían caminar al servicio de adoración? ¿Cómo es que 3 horas para ellos eran poco tiempo y para nosotros ya 1 hora empieza a dolernos la sentadilla y nos movemos porque ya no podemos? Claro, en la iglesia, ¿no? Pero en otro lado podemos estar más tiempo. ¿Y saben cuál es la razón? Porque hay diferentes visiones de Dios, hay diferentes visiones de lo espiritual, hay diferentes visiones de lo sobrenatural, porque no estamos desesperados por Dios, nos inclinamos a este mundo. Tenemos que estar desesperados por Dios. Ahora note que en el camino ellos tomaron diferentes lugares y se nombran diferentes ciudades, y eso lo vamos a analizar brevemente porque dijeron que hasta las 2:30, yo creo que me da tiempo. Fíjense, la primera localidad que fueron fue Gilgal. ¿Qué pasó en Gilgal? La escritura dice que en Gilgal Dios removió el reproche de Egipto de Israel. Cuando los hijos de Israel dejaron Egipto, ellos no pudieron olvidarse de Egipto. Ellos andaban pensando en las cebollas y en los cebollines que comían allá. Eso es bueno, pero ellos lo hacían como que se estaban babeando. Yo no sé quién se babea por comerse una cebolla, ¿verdad? Mezclado con otra cosa. Pero ellos estaban, miren el raciocinio donde ellos estaban. Ay, cuánto anhelamos la cebolla y los pueros que comíamos allá, que eran muchos. Tenían la boca todo el tiempo apestosa cebolla, lo más probable, pero ellos estaban anhelando eso. Se pasaban mirando atrás a su vida. Fíjese que los israelitas estaban mirando a su vida.
Todavía amaban a Egipto. Aun cuando Dios estaba tratando de meterlos a la tierra prometida, ellos estaban amando a Egipto. Y le tomó 40 años sobreponerse a Egipto. Y tanto tiempo como ellos no podían sobreponerse de Egipto, no podían cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y la razón por la cual algunos de nosotros estamos demorando el experimentar a Dios en nuestra vida es porque tenemos a veces a Egipto en nuestras mentes. Estamos tan comprometidos con el mundo y tan comprometidos con lo secular que dejamos a Dios fuera. Y por eso no podemos tener más de Dios. Porque Dios no quiere darnos más de Él para que nosotros lo llevemos de regreso al mundo del cual Él nos sacó. Porque nosotros no estamos caminando hacia allá. Dios quiere que nosotros caminamos hacia la Canaán celestial, no hacia Egipto. Dios no te va a dar más mientras tú estés pensando en eso, en el pasado. Así que Elías llevó a Eliseo a Gilgal para que se le enseñara que él tenía primero que dejar el ayer atrás si quería experimentar a Dios hoy. Número 2, lo llevó a Betel. En Génesis 35, Jacob estaba en Betel, ¿recuerdan? Y fue en Betel donde él oyó la voz de Dios. Fue allí donde él vio la escalera con los ángeles que subían y bajaban del cielo. Y Dios habló con Jacob en Betel. Dios le cambió el nombre. Dios le dio un nuevo carácter. Betel es donde Dios te cambia. Betel es donde Dios se revela a sí mismo para ti. En otras palabras, Dios lo llevó a Eliseo, donde él podía oír la voz de Dios por sí mismo. Primero lo llevó a Gilgal para que él nunca más escuchara a Egipto, para que ahora cuando viniera a Betel pudiera escuchar la voz de Dios. Allí tan pronto llegó a Betel, entonces cuando tú sales del mundo, entonces tú puedes escuchar la voz de Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Y luego de eso dice que luego Dios es libre para hablar contigo, porque ya saliste de Gilgal, de Egipto. Ahora puedes escuchar la voz y ahora Dios es libre para hablar contigo y te lleva a Jericó. En Gilgal dejamos el mundo atrás. Luego nos movemos a Betel, donde podemos escuchar la voz de Dios. Y ahora te voy, dice Dios, a llevar a Jericó, donde Dios hace un milagro. Y ahora, ¿cuál fue el milagro que Dios hizo en Jericó? Ustedes lo saben, la muralla de Jericó, ¿verdad? Allí se derribaron las murallas. ¿Cómo fueron derribadas las murallas de Jericó? Bueno, Dios le dio a Israel una estrategia bien extraña. Le dijo que caminaran alrededor de la muralla una vez por 6 días y el séptimo día dieran 7 vueltas y luego griten fuerte. Y cuando ustedes griten, las murallas se van a caer. Para decir la verdad, lo que Dios quería ayer era avergonzar al diablo. Era avergonzar al diablo y decirle: yo no necesito a nadie para demostrarte cuán poderoso yo soy. Porque eso no hacía ningún sentido, ¿verdad? Eso no debe funcionar, caminar una vez todos los días y después el último día 7 veces y gritar. Pero saben, eso era una estrategia militar bien floja, bien triste desde el punto de vista humano. Pero vean ustedes, hermanos, si tú no has estado en Gilgal, si estás mirando al mundo, si no te graduaste en Betel y no aprendiste a escuchar la voz de Dios, tú no vas a hacer lo que Dios te diga que hagas cuando llegues a Jericó. Cuando Él te diga cómo obtener un milagro de maneras que tú dices: eso no funciona, eso no puede ser, eso es imposible. Si dejas ir a Gilgal si dejas ir a Gilgal, te vas atrás. Y si estás escuchando la voz de Dios, entonces cuando llegues a Jericó, tú vas a estar deseando hacer lo que Dios te diga que hagas. Tú lo vas a escuchar, tú lo vas a obedecer. Tú vas a hacer, aunque no haga sentido, tú lo vas a hacer. Así que cuando ellos caminen 6 veces alrededor de las murallas y 7 veces el séptimo día las murallas, todo se va a venir al piso. Dice que eso ocurrió porque el pueblo de Dios obedeció lo que era imposible. Él vio que era ridículo, pero venía del cielo. Lo ridículo vino del cielo. Pero él aprendió en Betel a escuchar al cielo, porque él le dio la espalda en Gilgal a Egipto.
Pero luego Dios lo lleva al Jordán. Dice que ese era el tiempo del traslado. Y este es el momento de moverse, de ir hacia adelante. Algunas personas están estancados en Gilgal. No hemos dejado el mundo. Pero estamos pidiendo una doble porción. Algunos de nosotros estamos estancados en Betel. Escuchamos la voz de Dios, pero no nos atrevemos a ir a Jericó y hacer lo que Dios nos diga. Y algunos de nosotros estamos estancados en Jericó porque aunque llegamos a Jericó, lo que Dios nos pide no hace sentido. Yo estudié, yo fui a la universidad, yo tengo mi título, mi mamá me enseñó, yo aprendí mi educación formal, mi título académico. ¿Cómo yo voy a ponerme a darle vueltas a una ciudad y gritar? Eso como que hasta medio bajo para mí gritar. Yo no soy una persona que grite. Pero eso fue lo que Dios pidió. Es cosa de loco, sí. Pero es lo que Dios pidió. Y Dios nos va a pedir cosas a nosotros que la gente no va a entender. Por eso es que Pablo dice que lo que nosotros hacemos para el mundo es locura. Porque nosotros no le servimos a nadie aquí. Nosotros le servimos a un Dios que es mucho más grande que nosotros. Y hay gente que dice, no, yo me quedo con mis clases de ciencia. Yo no voy a dar vueltas a través y tampoco gritar. Yo no voy a hacer eso. No hace sentido. Y hay personas que se quedan estancados allí en Jericó porque no están dispuestos a hacer lo que Dios le dice. Y por eso no reciben la doble porción. Y no van a estar en el Jordán cuando la porción venga, porque no quieren dar el paso. Queridos hermanos, la Biblia dice que cuando aún el mundo, para muchos, Hebreos 11:26 dice que la gente que tenía fe veían aquel que no se puede ver. Vivían como viendo al invisible. Y aun cuando Dios no era visible, ellos lo podían ver. Podían ver sus manos, sus dedos, sus pies. Veían como Dios obraba. Nosotros tenemos que tener esa fe que sea capaz de ver lo que no se ve. Pero algunos de nosotros queremos de las personas, que las personas nos den lo que la gente no puede dar. Por eso tenemos que pedírselo a Dios. Queremos de nuestros amigos lo que ellos no nos pueden dar. Dios tiene para dártelo. Y Dios te dice, si tú lo ves cuando me vaya, entonces tendrás una doble porción. Segunda de Reyes 2:11 dice que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos. Vamos a pararnos ahí por un minuto. Padre mío, dice Eliseo. Fíjense que Elías no tenía hijos, así que, ¿por qué le dice Padre mío, Padre mío? Era un padre espiritual, por supuesto, ¿verdad? Ahora, escúchenme ahora. Si usted quiere ser un buen médico y usted está estudiando medicina, llega un tiempo que se llama un internado, ¿verdad? Y en ese internado usted va a tener a su lado otros médicos de más experiencia que le va a enseñar. Si usted quiere ser ingeniero como Pedro, pues tiene que buscarse a uno como Pedro que le pueda ayudar para que usted en su práctica pueda tener éxito. O si va a ser maestro, ¿verdad? Usted no quiere llegar a una sala de cirugía y que lo vaya a operar a alguien y diga, saludos, yo soy el doctor Pedro Canales. Hace una semana que me enviaron la licencia, me gradué por internet en cirugía. De ahí usted se para y sale corriendo, ¿no? Usted sale corriendo, ¿no? ¿Sí? Usted necesita a alguien que sepa qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Si quiere ser un buen ingeniero, igual, ¿verdad? Una mujer, si tú quieres ser un hombre cristiano, tienes que juntarte con un hombre cristiano. Si tú quieres ser una mujer cristiana, tienes que buscar a una mujer cristiana, un joven que esté amando a Dios, que tema a Dios. Eso lo decía el filósofo, ¿verdad? Dime con quién anda y te diré quién eres. En otras palabras, hay que pasar tiempo con la persona a la que tú quieres parecerte. Y si te quieres parecer a Jesús, pues tienes que pasar tiempo con su palabra. Si tú quieres parecerte a tu padre y a tu madre, tienes que conocerlos mejor. Muchos de nosotros no vamos a obtener la porción, como dijimos, porque no pasamos tiempo con la gente correcta.
La iglesia debe ser un lugar donde los Eliseos puedan encontrar a Elías, con quien puedan conectar, y que esos hermanos de más fortaleza espiritual puedan guiar a esos que están levantándose para que ellos puedan seguir adelante con el mensaje. Un hombre le dice a otro: yo quiero dejar una marca en el mundo. Y el otro le dijo: ¿en cuál mundo? ¿En cuál mundo tú quieres dejar una marca? ¿En el mundo que estamos o en el mundo que está por venir? Porque muchos de nosotros solo consideramos dejar algo aquí en este mundo para que cuando nos vayamos la gente recuerde nuestro nombre. Pero ¿y qué cuando llegue el momento de la resurrección? ¿Recordarán tu nombre donde realmente importa? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Potencializa tu potencial aquí en la tierra. Logra cosas que la gente pueda saber que tú puedes hacerlo y que tú le das gloria a Dios mientras en el mundo tú te destacas. Pero nunca olvides que este mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Así que tú y yo tenemos que hacer una decisión, y hasta que esa decisión sea hecha, vive bajo el reino de Dios. Y luego dice que él alzó el manto que se le había caído a Elías, regresó, se paró a la orilla del río, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y apenas hubo golpeado las aguas, ¿qué pasó? Oh, you didn't. El Señor volvió y lo hizo otra vez. Él agarró el manto de Elías y con el golpe y hace esa pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Lo que él está preguntando es: ¿está ese hombre que estaba, ese Dios que estaba con Elías, está conmigo? Y cuando lo dijo, sí, está conmigo. Eso significa, hermanos, que aunque una persona que amamos se haya ido, tú y yo tenemos que seguir adelante para la gloria de Dios. Y aquí está el desafío, y termino ya. ¿Cuánto de Dios tú quieres? Porque solo te va a dar lo que tú puedas manejar. Porque Dios no va a desperdiciar nada de Él, porque Él se respeta mucho a sí mismo. Eso me recuerda, para terminar, una historia del esposo que estaba llevando a su esposa, se acababan de casar, y iban camino a la luna de miel, y camino a la luna de miel había mucha niebla y tuvieron un accidente. Él no vio la camioneta que venía, la golpeó, su carro se volteó, quedaron inconscientes, y cuando él finalmente despertó, vio que su esposa estaba sangrando a borbotones. Él sabía que si no conseguía ayuda pronto para su esposa, esta se iba a morir. Pero por fortuna él pudo ver a través del vidrio del parabrisas un letrero al otro lado de la calle, una oficina que decía: oficina del doctor Bill Jones. ¡Wow! Salió corriendo, cargó a su esposa, la llevó hasta donde estaba el médico, tocó a la puerta y salió aquel médico ya mayor y le dice: doctor, por favor, salve a mi esposa, sálvela. Y él le dice: lo siento, joven, yo dejé de practicar la medicina hace muchos años. Y el joven le dijo: señor, usted tiene una de dos opciones: o usted salva a mi esposa o quita ese letrero de ahí. Wow. ¿Saben? A veces decimos que hay algo que puede cambiarte, pero luego cuando aparecemos es solo un montón de ruido. Nada puede parecer cuando aparecemos porque decimos algo que no somos. Hay gente que dice: yo creo que Dios puede arreglarlo. Pero cuando alguien se aparece, nada ocurre, porque somos solo un letrero. Dios está buscando hombres y mujeres que no sean letreros. Dios está buscando hombres y mujeres que seamos reales, que vivamos para darle gloria a Él, que la gente no solamente diga: si eres cristiano, toca la bocina. No, Él quiere que la gente te vea y sepa que tú eres cristiano sin tener bocina. Porque sabemos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es el único que merece nuestra alabanza. La gloria, el honor y el imperio
porque Él solo es Dios. Queremos servir a Dios. ¿Cuánto de Dios tú quieres? Señor, queremos que tú vengas a nosotros y nos llenes de tu espíritu. Probablemente tengamos personas que no han dejado a Gilgal todavía. Oh Dios, que eso pueda quedar atrás. Que ellos puedan llegar a Betel y escuchar tu voz. Pasar Jericó y ver, Señor, que tú eres capaz de derrumbar cualquier muralla, para que así sean capaces de pasar el Jordán a la tierra prometida. Bendice a este tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos ha traído. Que podamos desear cada vez más de Jesús, más de ti. Que tu Espíritu llene nuestras vidas y que podamos salir de aquí con la disposición de proclamar con nuestra vida, con nuestro testimonio, que tú eres el Dios nuestro. Bendícenos, Señor, y al salir de este lugar, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.